¿Quién no ha soñado alguna vez con el oro y la gloria? Cristóbal Colón había prometido a los reyes católicos riquezas inimaginables, pero su segunda expedición había dejado un sabor amargo en la boca de todos. La realidad no se parecía en nada a las promesas doradas que había pintado con tanta convicción. Ahora, 55 denuncias se acumulaban en la corte española, como una montaña de papel que amenazaba con sepultar su reputación y todo lo que había construido hasta entonces. El almirante, ese hombre que una vez fue recibido como un héroe, ahora caminaba sobre hielo cada vez más delgado. El tercer viaje se presentaba como su oportunidad de redención, una carta bajo la manga para recuperar la confianza perdida. Sus objetivos eran claros como el agua cristalina: encontrar por fin ese ansiado paso hacia Asia que prometió, descubrir nuevas fuentes de riqueza que hicieran olvidar las decepciones anteriores, y pacificar una colonia que parecía desmoronarse entre sus dedos. Con cada legua que avanzaba hacia el horizonte, Colón sentía el peso de las expectativas sobre sus hombros, como un fardo que se hacía más pesado con cada amanecer en alta mar. El navegante sabía que esta vez no habría margen para el error, pues su futuro pendía de un hilo tan frágil como su propia paciencia. Lo que nadie parecía comprender en ese momento, ni siquiera el propio Colón, era la verdad que este episodio revelaría con la fuerza de un rayo en cielo despejado. Un hombre podía ser un genio con la brújula en mano, capaz de leer los vientos y las estrellas como quien lee un libro abierto, pero eso no significaba que pudiera gobernar a otros hombres con la misma destreza. En el tablero del destino, Colón estaba a punto de descubrir que navegar por los mares tempestuosos resultaba, irónicamente, mucho más sencillo que navegar por las traicioneras aguas de la política y el poder. Esta contradicción, esta paradoja viviente, se convertiría pronto en el eje de su caída, mientras su barco se dirigía hacia un rumbo que ni siquiera él, con toda su experiencia, podía prever. El camino hacia lo desconocido siempre está pavimentado de decisiones arriesgadas, y Colón lo sabía mejor que nadie. Su ruta trazada con meticuloso cuidado incluía escalas estratégicas. Primero Madeira, con su dulce vino que alegraría a la tripulación por unas horas, luego La Gomera, donde quizás recordó aquel romance con Beatriz de Bobadilla que alguna vez endulzó sus días, y finalmente Cabo Verde, último abrazo de tierra firme antes del gran salto hacia lo incierto. Cada parada era un respiro, una oportunidad para reabastecerse y preparar el espíritu, como quien toma impulso antes de saltar al vacío, porque lo que vendría después pondría a prueba hasta el último gramo de su experiencia náutica. La apuesta de Colón por las latitudes ecuatoriales era un movimiento audaz, casi temerario, como lanzar los dados en una partida donde se juega la vida. Los vientos caprichosos, las interminables calmas chichas donde el tiempo parecía congelarse, y el agua que se volvía rancia en los barriles, convirtieron el viaje en una prueba de resistencia para cuerpos y almas. Qué desconcierto para aquellos hombres ver cómo la estrella polar, fiel compañera de todo navegante, desaparecía gradualmente del horizonte como si el cielo mismo les diera la espalda. Para muchos, era como si Dios los hubiera abandonado en un limbo entre mundos, en aguas que ningún cristiano había surcado jamás. La tripulación observaba estos cambios con una mezcla de fascinación y terror supersticioso, mientras Colón anotaba cada detalle en su diario, convencido de que estos patrones revelaban secretos que solo él podía interpretar. «Esto no es una expedición, sino una trampa mortal», murmuraba Antonio Vélez, un marinero curtido por 20 años de navegación, mientras se secaba el sudor bajo un sol implacable que parecía derretir hasta las ideas. A su alrededor, hombres debilitados por la sed racionaban cada sorbo de agua como si fuera oro líquido, maldiciendo en voz baja su suerte y al genovés que los había arrastrado a esta situación. Mientras tanto, Colón imponía un estricto racionamiento con mano firme, sabiendo que cualquier concesión podría significar la diferencia entre la vida y la muerte en estas latitudes despiadadas. 15 años en el mar me han enseñado que el océano no perdona la imprudencia, respondió a las quejas con una calma que ocultaba su propia ansiedad, pues él mismo navegaba en aguas desconocidas, no solo geográficamente, sino también en términos de su propio liderazgo, que pronto sería puesto a prueba como nunca antes.
30 días de incertidumbre parecieron evaporarse en un instante cuando el vigía gritó aquellas palabras que todo marinero anhela escuchar después de semanas en alta mar: tierra a la vista. Frente a ellos, emergiendo de la bruma matinal como un gigante adormecido, se alzaban 3 imponentes picos que parecían sostenerse mutuamente contra el azul del cielo. Colón, con ese instinto poético que siempre acompañaba sus descubrimientos, la bautizó Trinidad, en honor a la Santísima Trinidad que tanto había invocado durante las noches de incertidumbre. Los hombres cayeron de rodillas sobre la cubierta, algunos llorando de alivio, otros riendo como niños, mientras la isla se acercaba lentamente, como un milagro tangible después de navegar por lo que parecía un océano infinito y despiadado. Pero lo verdaderamente asombroso estaba aún por descubrirse, cuando las naves se adentraron en lo que Colón llamaría la boca de la serpiente, la entrada al Golfo de Paria. Las corrientes allí eran tan poderosas que los barcos se sacudían como hojas en una tormenta, atrapados en un abrazo de aguas que parecían tener voluntad propia. «Por la Virgen Santa, esta agua es menos salada», exclamó Pedro Terreros, el viejo contramaestre, tras probar el agua por pura curiosidad. Esta observación aparentemente trivial encendió en la mente de Colón una chispa de revelación. Solo un río descomunal podría dulcificar las aguas del océano de esa manera. Esta no era una simple isla, había algo mucho más grande esperando ser descubierto, algo que cambiaría para siempre su comprensión del mundo que estaba explorando. El Orinoco se presentaba ante ellos como la prueba viviente, incontestable, de que habían llegado a un continente, a una masa de tierra tan vasta que podía alimentar un río capaz de desafiar al mismísimo océano. «Estoy convencido de que esta es la tierra firme», escribió Colón en su diario con pulso tembloroso, tal vez intuyendo la magnitud de lo que acababa de encontrar, aunque sin comprender completamente qué significaba para su búsqueda de Asia. Y como si el destino quisiera recompensarlo después de tantas decepciones, en la isla de Margarita encontraron lo que tanto ansiaban los reyes y los inversores: perlas, abundantes y hermosas, riqueza tangible que por fin podría mostrar como prueba de que sus viajes no eran en vano. Aquellas pequeñas esferas nacaradas brillaron en sus manos como promesas cumplidas, ignorando que pronto se convertirían en un tesoro amargo, insuficiente para salvarlo de la tormenta que se gestaba a miles de kilómetros, en una isla que él mismo había bautizado como la Española. Cuando las velas de Colón aparecieron en el horizonte de Santo Domingo, no lo recibieron con júbilo ni salvas de cañón, sino con miradas recelosas y un silencio más elocuente que 1000 gritos. La colonia que había dejado atrás se había transformado en un caldero de resentimientos a punto de estallar, con la rebelión de Francisco Roldán como su manifestación más evidente. El antiguo alcalde mayor, ahora convertido en líder rebelde, había dividido la isla en 2 bandos irreconciliables, y las consecuencias de esta fractura se extendían como grietas en un cristal a punto de romperse. Colón pudo sentir la tensión en el aire mientras desembarcaba, tan espesa que casi podía cortarse con un cuchillo, y supo inmediatamente que todas sus hazañas marítimas palidecían ante el desafío que ahora tenía frente a él: restaurar el orden en un territorio que se le escurría entre los dedos como arena. Las causas de este caos no eran abstractas ni remotas, sino dolorosamente humanas y cercanas. El hambre mordía los estómagos de colonos que habían llegado soñando con calles pavimentadas de oro, solo para encontrarse trabajando la tierra como nunca lo habían hecho en España. «Nos prometieron riquezas fáciles, no sudor y miseria», se quejaba Alonso de Ojeda, un hidalgo de mirada fiera y manos encallecidas que jamás imaginó terminar así. La disciplina militar impuesta por Bartolomé, hermano de Colón, había sido la gota que derramó el vaso para hombres que ansiaban tierras propias y acceso a las mujeres taínas, en una explosiva combinación de codicia, lujuria y frustración que ningún líder, por experimentado que fuera, podría haber contenido fácilmente. Los colonos no querían orden ni reglas, querían libertad para tomar lo que consideraban suyo por derecho de conquista. Negociar desde la debilidad nunca ha sido una posición envidiable, y Colón lo experimentó en carne propia cuando se vio obligado a ofrecer amnistías, salarios y tierras para apaciguar a los rebeldes. Así nacieron las encomiendas,
ese sistema que marcaría para siempre el destino de América, no como una política planificada sino como una desesperada concesión. El cacique Guaroinex, que alguna vez gobernó orgullosamente su territorio, vio cómo de la noche a la mañana su pueblo se convertía en mano de obra para un tal Diego Méndez, un español recién llegado que apenas sabía distinguir el maíz de la yuca. Antes éramos libres como el viento, ahora somos menos que las herramientas que usamos, le confesó a su esposa mientras observaba a su gente construir casas para quienes habían usurpado su tierra. Este repartimiento cambió para siempre no solo la vida de un cacicazgo taíno, sino el curso mismo de la historia que se estaba escribiendo en esas islas que Colón consideraba la antesala del paraíso terrenal. A miles de kilómetros de la Española, en los silenciosos pasillos de la corte española, Juan Rodríguez de Fonseca, ese obispo de mirada calculadora y ambiciones tan vastas como el Nuevo Mundo, orquestaba meticulosamente la caída del almirante. Los informes se acumulaban sobre su escritorio como piezas de un rompecabezas que él mismo se encargaba de armar, 55 testimonios, 55 voces que clamaban justicia o venganza, dependiendo de quién los escuchara. El genovés ha convertido el paraíso en un infierno, afirmaba uno, cuelga españoles sin juicio justo, denunciaba otro, ha ocultado perlas y oro a sus majestades, susurraba un tercero. Cada palabra, cada acusación, era un clavo más en el ataúd político de Colón, y Fonseca, con la paciencia de un cazador experimentado, esperaba el momento preciso para presentar su caso ante Fernando e Isabel. La decisión legal que siguió fue tan contundente como inesperada. Francisco de Bobadilla recibiría poderes casi ilimitados, auténticas, tijeras, legales para cortar de raíz el problema. Podría investigar hasta el último rincón de la administración colonial, confiscar propiedades, documentos y riquezas, e incluso arrestar a cualquiera que considerara necesario, sin excluir al mismísimo virrey y almirante del mar Océano. Los reyes, esos mismos monarcas que una vez habían recibido a Colón con honores dignos de un príncipe, ahora firmaban su caída con la misma pluma que había sellado las capitulaciones de Santa Fe. La política es voluble como el viento, y Colón, tan hábil para leer las estrellas, nunca aprendió a interpretar las señales de la corte, ese otro océano donde las corrientes de poder y ambición son más peligrosas que cualquier tormenta marina. La imagen que recibió a Bobadilla al llegar a Santo Domingo quedaría grabada para siempre en las crónicas como el símbolo perfecto del fracaso de Colón como gobernante. 7 cuerpos de españoles colgaban de la horca en la plaza principal, balanceándose macabramente bajo el sol caribeño, como testimonio mudo de la justicia implacable del almirante. Para un reino cristiano que se consideraba a sí mismo portador de la civilización y la fe verdadera, aquella visión provocó un choque moral difícil de superar. Ni siquiera en las guerras contra los moros vi tal desprecio por la vida cristiana, murmuró un soldado veterano mientras se persignaba ante el espectáculo. Lo que Colón consideraba necesario para mantener el orden, España lo veía como una barbarie imperdonable, un abuso de poder que manchaba no solo su reputación sino la misma empresa del descubrimiento. La distancia entre la visión del navegante y la de la corona nunca había sido tan evidente ni tan trágica como en ese momento, mientras el sol del Caribe iluminaba sin piedad los frutos amargos de su gobierno. La lectura pública de las cédulas reales resonó en la plaza de Santo Domingo como truenos anunciando una tormenta devastadora. Bobadilla, con voz firme y mirada impasible, proclamó los decretos que despojaban a Colón de todo poder efectivo, mientras la multitud observaba con una mezcla de asombro y satisfacción apenas disimulada. Los arrestos de Diego y Bartolomé, hermanos del almirante, siguieron con la precisión calculada de un verdugo experimentado, eslabones de una cadena que se cerraba inexorablemente alrededor del cuello político de los Colón. Se hace justicia, murmuraban algunos colonos, por fin pagarán por sus abusos, celebraban otros, olvidando convenientemente su propia participación en los desmanes que ahora condenaban. La rueda de la fortuna había dado una vuelta completa, y aquellos que una vez temblaron ante la autoridad del genovés ahora lo veían caer con la cruel satisfacción que solo proporciona la venganza largamente esperada. El error fatal de Colón,
ese que sellaría definitivamente su destino, fue negarse a reconocer la autoridad de Bobadilla, como quien se niega a aceptar que la tormenta ya está sobre su cabeza. «Solo respondo ante los reyes», exclamó con una dignidad que en ese contexto resultaba patéticamente fuera de lugar, sin comprender que Bobadilla era la mano misma de los monarcas, extendida a través del océano para reclamar lo que consideraban suyo. Esta obstinación, esta incapacidad para leer la nueva realidad política, demostró una vez más que el genio náutico no garantizaba la astucia necesaria para navegar en las traicioneras aguas del poder. Un verdadero político habría negociado, se habría adaptado, habría encontrado grietas en el sistema para sobrevivir, pero Colón, ese hombre de mar acostumbrado a enfrentar los elementos con determinación inflexible, aplicó la misma estrategia donde la flexibilidad era la única salvación posible. Las confiscaciones que siguieron fueron metódicas y completas, como una marea imparable que arrasa con todo a su paso. Casas, propiedades, mapas trazados con el cuidado de quien dibuja un tesoro, diarios que contenían los pensamientos más íntimos y los descubrimientos más valiosos, incluso las perlas de Margarita que tanto había costado encontrar. Todo pasó a manos de Bobadilla con la legalidad implacable de quien ejecuta órdenes superiores sin cuestionarlas. Para Colón, cada objeto confiscado era un pedazo arrancado de su legado, de esa gloria que había perseguido cruzando un océano desconocido. El viaje de regreso a España se presentó entonces como una humillación final, cuando el capitán Andrés Martín, conmovido por la caída del gran navegante, le ofreció liberarlo de sus cadenas durante la travesía. Colón respondió con esa mezcla de orgullo y dramatismo que lo caracterizaba: «Déjenme las cadenas, quiero que los reyes vean cómo se recompensa a quien les entregó un mundo nuevo». Aquellos grilletes, símbolos de su caída, se convertirían paradójicamente en el último recurso del almirante para conmover a quienes una vez lo elevaron a las alturas de la gloria. El 25 de noviembre de 1500, el puerto de Cádiz presenció una escena que ningún cronista habría imaginado posible años atrás. Cristóbal Colón, el descubridor de un mundo nuevo, descendía del barco encadenado como un vulgar criminal. La noticia voló rápidamente hacia Granada, donde los reyes católicos recibieron la información con una reacción ambivalente que revelaba la compleja posición política en que se encontraban. «Es inaceptable que nuestro almirante haya sido tratado así», exclamó aparentemente Isabel, consciente del simbolismo destructivo que aquellas cadenas representaban para la corona, «pero tampoco podemos ignorar las 55 denuncias», añadió Fernando con su característica frialdad pragmática. Entre la gratitud histórica y la responsabilidad política, los monarcas se debatían en un dilema que no tenía solución perfecta, mientras Colón esperaba, entre la esperanza y el temor, una resolución que definiría el resto de su vida. La decisión final fue un ejemplo magistral de ese equilibrio político que caracterizaba a los reyes católicos. Colón mantendría sus títulos y el 10% prometido en las capitulaciones de Santa Fe, preservando así las apariencias y el honor formal del descubridor. Sin embargo, perdería lo que realmente importaba: el gobierno efectivo de las tierras que había encontrado para la corona. Nicolás de Obando, un administrador experimentado con fama de mano firme y lealtad incuestionable, entraría en escena para reemplazarlo, inaugurando una nueva era en la que la exploración daba paso a la colonización sistemática. «Gobernar requiere diferentes virtudes que descubrir», explicó el cardenal Cisneros al almirante, en un intento de endulzar la amarga píldora que los reyes le obligaban a tragar. Era un consuelo hueco para quien había soñado con ser virrey de las Indias, pero era todo lo que obtendría de un sistema que ya lo consideraba más un problema que un activo. La consecuencia narrativa de esta decisión fue devastadora para Colón. Se convertía en un héroe degradado, un nombre en documentos oficiales sin autoridad real, un título sin reino. Honor sin mando, gloria sin poder, reconocimiento sin capacidad de acción. Esa contradicción se convertiría en la jaula dorada donde pasaría el resto de sus días. «Me conceden el nombre pero me quitan la sustancia», escribió en una carta a un amigo genovés, capturando en esa frase la esencia de su tragedia personal. Para un hombre que había navegado hacia lo desconocido guiado por una visión y una voluntad inquebrantables,
esta pérdida de agencia resultaba más dolorosa que cualquier cadena física. Mientras tanto, en las tierras que él había descubierto, nuevas estructuras de poder se consolidaban sin su participación, y la historia continuaba su curso inexorable, dejando atrás a quien había abierto la puerta a un mundo nuevo, como si el destino quisiera demostrar que incluso los más grandes descubridores son, al final, prescindibles en el gran esquema de los acontecimientos. Los últimos años de Colón fueron un doloroso testimonio de cómo el cuerpo humano puede convertirse en la prisión más implacable. La gota y la artritis atormentaban sus extremidades con un dolor constante, como si cada hueso y articulación quisiera recordarle las penurias soportadas durante sus travesías. Sus manos, esas mismas que una vez sostuvieron con firmeza el timón hacia lo desconocido, ahora temblaban al escribir interminables cartas de súplica a los monarcas que alguna vez lo recibieron como a un héroe. Una obsesión peculiar dominaba sus pensamientos. Aquellas cadenas con las que regresó a España se convirtieron para él en una especie de reliquia personal, un símbolo tangible de la ingratitud humana que ordenó guardar junto a su lecho hasta el último día. Cuando muera, enterradlas conmigo, instruyó a su hijo Diego con la solemnidad de quien dispone de un tesoro, transformando así los instrumentos de su humillación en emblemas de un martirio casi religioso. Mientras Colón se desvanecía lentamente en las sombras de la historia, otros nombres comenzaban a ocupar el mapa que él había empezado a dibujar. Alonso de Ojeda exploraba las costas de Venezuela con la audacia de la juventud. Américo Vespuccio, con sus cartas detalladas y sus observaciones científicas, conquistaba la inmortalidad al dar su nombre al continente entero. Vicente Yáñez Pinzón, antiguo capitán de la Niña, descubría Brasil casi por casualidad, ampliando los dominios españoles más allá de lo imaginable. El mundo sigue girando sin esperarnos, reflexionaba Colón mientras leía noticias de estos viajes desde su retiro forzoso, quizás comprendiendo por fin que el descubrimiento que él había iniciado era mucho más grande que cualquier hombre, incluso que él mismo. Su nombre se convertiría en un capítulo, fundamental pero incompleto, de una historia que continuaría escribiéndose mucho después de su partida. La paradoja final de Colón resulta casi poética en su cruel simetría. El hombre que abrió las puertas de un continente entero fracasó estrepitosamente en el gobierno de una pequeña isla. Como si el destino quisiera enseñar una lección sobre los límites del genio humano, el navegante capaz de cruzar un océano inexplorado guiándose por las estrellas no pudo navegar con éxito por las corrientes mucho más impredecibles de las pasiones humanas. Cuando exhaló su último aliento en Valladolid, aquel 20 de mayo de 1506, quizás lo hizo con la amargura de quien siente que su obra quedó inconclusa, que su visión nunca fue completamente comprendida. Sin embargo, lo que Colón no podía ver desde su lecho de muerte era que su verdadero legado no estaba en títulos ni en gobiernos, sino en haber cambiado para siempre la forma en que la humanidad entendía su propio mundo. A veces, el fracaso en lo pequeño es el precio necesario para lograr lo extraordinario, y pocos ejemplos ilustran mejor esta verdad que la vida del navegante que se convirtió en prisionero de su propio descubrimiento. Terminei. Agora vou criar uma introdução baseada no título, Cristóbal Colón, cuando el descubridor se volvió prisionero, conforme solicitado no direccionamento 6. ¿Has pensado alguna vez que tu mayor éxito podría convertirse en tu peor pesadilla? La historia que voy a contarte hoy desafía todo lo que creías saber sobre el descubrimiento de América. Mientras en las escuelas nos enseñan a Cristóbal Colón como el valiente navegante que cambió el mundo, la realidad esconde un giro inesperado que pocos conocen. El hombre que descubrió un continente terminó encadenado, humillado y despojado de todo poder. Sí, lo has oído bien. El mismo almirante que fue recibido como héroe acabó regresando a España como prisionero, arrastrando cadenas que él mismo se negaría a quitar durante el viaje. Lo más impactante de esta historia no es solo la caída en desgracia de Colón, sino que detrás de su fracaso se esconde una verdad que sigue repitiendo en nuestras vidas hasta hoy. Ser extraordinario en una habilidad no garantiza éxito en todas las áreas. Muchos brillantes emprendedores, geniales científicos y talentosos artistas han experimentado la misma paradoja colombina: triunfar espectacularmente en lo que mejor saben hacer,
solo para fracasar miserablemente cuando intentan expandirse más allá de su zona de genialidad. La buena noticia es que entender este patrón puede salvarte de cometer los mismos errores que llevaron a Colón de la gloria al destierro en apenas unos años. Contrario a lo que muchos piensan, la verdadera lección de Colón no está en su valentía para navegar hacia lo desconocido, sino en comprender por qué alguien capaz de cambiar el mapa del mundo fue incapaz de gobernar una pequeña isla. Esta historia te revelará cómo las mismas cualidades que te hacen brillar en un área pueden convertirse en tu ruina en otra, y te mostrará las estrategias que podrías aplicar hoy mismo para evitar ese destino. Si alguna vez te has sentido como un experto atrapado en responsabilidades para las que no estás preparado, o si temes que tu próximo ascenso pueda convertirse en tu caída, la transformación de Colón de descubridor a prisionero contiene lecciones que podrían cambiar el rumbo de tu carrera y de tu vida. ¿Qué te parece? La historia de Colón es mucho más que una simple anécdota histórica, ¿verdad? Es un espejo donde todos podemos vernos reflejados en algún momento de nuestras vidas. ¿Cuántas veces has triunfado en lo que mejor sabes hacer, solo para encontrarte perdido cuando las circunstancias te exigen habilidades completamente diferentes? El descubridor convertido en prisionero nos recuerda que el verdadero desafío no está en alcanzar la cima, sino en mantenerse relevante cuando el juego cambia por completo. Piensa por un momento. Estás navegando con maestría por los mares que conoces, pero ignorando las tormentas políticas que se forman a tu alrededor. ¿Has construido tu reputación en habilidades técnicas, olvidando desarrollar la inteligencia emocional necesaria para liderar a otros? La lección más valiosa que nos deja Colón es que debemos estar dispuestos a reinventarnos constantemente, a reconocer nuestras limitaciones antes de que se conviertan en cadenas. ¿Qué área de tu vida profesional estás descuidando ahora mismo, confiado en que tu excelencia en otra cosa te salvará? Las cadenas que Colón se negó a quitar durante su viaje de regreso a España se convirtieron, irónicamente, en el símbolo más potente de su legado. ¿Cuáles son las cadenas metafóricas que tú te niegas a soltar? ¿Qué orgullo, qué certezas, qué creencias están limitando tu capacidad para adaptarte a nuevos desafíos? Te invito a que, después de este vídeo, tomes un momento para reflexionar sobre estas preguntas y compartas en los comentarios qué descubrimiento personal has hecho hoy. ¿Te has reconocido en algún aspecto de la historia de Colón? ¿Qué harás diferente a partir de mañana para evitar su mismo destino? Si este viaje a través de la verdadera historia del gran descubridor te ha resultado valioso, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. En los próximos episodios seguiremos explorando esas fascinantes contradicciones de la historia que contienen lecciones transformadoras para nuestro presente. Y recuerda, a veces, el verdadero descubrimiento no está en encontrar nuevos territorios, sino en desarrollar nuevas habilidades para navegar por los que ya conocemos. ¿Estás listo para emprender ese viaje?